no se quedan, es por el desorden que tenemos aquí en la iglesia. Hablamos, vamos a la tiendita, vamos por los chicles, el yogur, nos quedamos allá afuera, hasta los servidores, la queja ha sido para los servidores, platican mucho, ya cuando ya no hay a quien atender, a quien recibir, los servidores deben también sentarse, tal vez uno estar ahí a la puerta por cualquier cosa. Pero una de las quejas principales que nos han hecho llegar, es este aparatito. El mío cómo suena y luego no sé ni cómo bajarle el volumen. Pero sí sé cómo apagarlo, hermanos. Ahorita se va a apagar, ojalá y no me falle porque luego ni eso sé. Ahí está apagado mi aparato. Si estás esperando una llamada muy urgente y no la contestas, te van a venir a buscar allá a la puerta. No te preocupes, alguien vendrá a buscarte. Entonces, como grupo, como liderazgo también, quisimos hacer esta invitación a la iglesia. Que no se use el celular durante el culto y especialmente durante la hora de la predicación. Así es que les voy a pedir, con la confianza que les tengo, que apaguen su celular, hermanos. Te vas a ver muy mal si de repente suena tu celular o tienes la tentación y lo sacas para ver si ya te llegó el WhatsApp que no estás esperando. Te vas a ver muy mal. Yo te aconsejo mejor que apagues tu celular, que lo ocultes ahí hasta abajo de la pañalera y que no lo saques, literalmente que no lo saques. Tú dirás, es que ahí traigo mi Biblia. Bueno, los versículos están acá. Y voy a animar a la congregación a que volvamos al modelo de papel, que usemos el libro de papel, la Biblia, porque el celular se ha metido en nuestras vidas en todos lados está el celular. Y es una lástima que nosotros seamos tropiezo en la iglesia cuando a medio culto por alguna razón sacamos el aparato y nos quedamos revisando el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, el Facebook. Entonces, ¿alguien no me entendió lo que dije? Todos lo entendieron, todos lo entendimos. Celulares apagados, por favor. A lo mejor eso te va a hacer ya no volver a la iglesia. No, ya no voy a ir porque no me dejan sacar mi celular. Me tratan como un niño chiquito. Me dicen que cuándo sí y cuándo no puedo usar mi celular. Hay un versículo en la Biblia que dice que si por causa de lo que yo como voy a hacer tropiezo a mi hermano, jamás comeré carne. Si por causa de mi celular voy a hacer tropiezo a algunos hermanos, yo diría jamás usaré mi celular en el culto. ¿Qué les parece? Después del regaño, hermanos, que yo no sirvo para regañar, pero ya está el regaño, vamos al asunto que nos trajo hoy a esta hora. Estamos en Lucas 6:12 al 16. Jesús elige a sus discípulos. El tema es muy oportuno para nosotros, hermanos, porque estamos haciendo ciertas reestructuraciones en la iglesia. Y esto de la elección de los discípulos van a ver que viene muy a propósito para la etapa que estamos viviendo. Voy a hacer la lectura y después oro. Dice así, Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre nuestro, damos gracias porque nos permites tener nuestra Biblia abierta. Queremos escuchar tu voz, tu palabra, y eso solamente lo hacemos a través de lo que tú has dicho y has dejado escrito. Te pedimos que tú nos bendigas, nos hables con tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. Hablando en la introducción, hermanos, yo puse este texto y lo voy a explicar un poquito. Las iglesias necesitan líderes que las guíen y las cuiden. Toda iglesia necesita un liderazgo que esté al pendiente de ella, que le digan, hermanos, vamos por aquí. ¿A quién seguimos en esta iglesia? Bueno, todos nosotros decimos, nosotros seguimos a Cristo porque Cristo es la cabeza. Y así es, el pastor no es la cabeza, mi maestro, mi director no son la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, y seguimos a Cristo. Pero ¿cómo seguimos a Cristo si no lo vemos? Bueno, la estructura que ha dado la Biblia es esta. Dios instituyó pastores, evangelistas, maestros.
eh, para que pudieran ser líderes de la iglesia. Y estos líderes van adelante y nosotros seguimos a nuestros líderes. ¿Hasta cuándo dejamos de seguir a nuestros líderes? Ustedes saben la respuesta. Hasta que los líderes ya no están siguiendo a Cristo. Pero si ellos están siguiendo a Cristo, si su vida es una vida, como dice la Escritura, ¿cuál es nuestra obligación como iglesia? ¿Seguirlos? No, es que no me gusta, me cae mal el hermano, me cae mal. No me gusta seguirlo, no. Me cae mal el pastor, no predica como me gustaría que predicara, yo no lo voy a seguir. Entonces estamos cayendo, incurriendo en un pecado, porque la Biblia nos dice, sigan. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que las iglesias necesitan líderes que las guíen y que las cuiden. Estos han de ser obreros escogidos. Una queja que también tenemos constantemente, hermano, es que el hermano no anda muy bien, o los hermanos no andan muy bien y ya los tienen arriba en el ministerio. Y también hemos sabido de hermanos, familias que ya no quieren venir porque el hermano o la hermana está en el ministerio y su vida no anda bien. Así que los obreros han de ser escogidos. Cuando la iglesia se equivoca al elegir, las consecuencias pueden ser serias y dolorosas. Hermanos, porque los líderes de la iglesia los elegimos nosotros, ustedes. A veces ustedes tienen la impresión de que el pastor pone y quita sin ton ni son, a su gusto. Y si ustedes observan cuidadosamente, muchos de los ministerios se rigen por sí mismos. Yo sencillamente lo que hago es respetar la decisión de ustedes. Hermanos, las decisiones que ustedes tomen, los maestros, díganme por ejemplo, los de escuela dominical, ¿cuándo he venido yo a imponerle los maestros? Tal vez ese sea el riesgo, el problema, de que a veces tenemos maestros que no deberían estar allí. O en la música, ¿cuándo les digo yo los cantos que deben ustedes poner? O a la escuela de verano, ¿cuándo les digo yo la estructura y qué maestros, qué servidores deben estar? Ustedes son los que eligen, porque ustedes saben, ustedes están cercanos, saben de primera mano quiénes son aptos o no. Pero cuando la iglesia se equivoca, al elegir, las consecuencias pueden ser serias y dolorosas. Obviamente, hermanos, el pastor y algunos líderes en la iglesia están supervisando. Y cuando nosotros, en el caso mío, yo como pastor, veo que algo anda mal en algún ministerio y el hermano no debe estar, yo me acerco al líder y le digo, hermano, creo que debemos hacer cambio. El 90% de sus elecciones fueron correctas, pero hay esto que no está funcionando. Así es como hemos trabajado. Preguntamos pues, ¿será importante orar pidiendo sabiduría para elegir a los que han de dirigir? ¿Será importante ponernos a orar antes de que elijamos a nuestros líderes? ¿Será importante orar por esos que dirigen y cuidan a la iglesia? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué tuvo que orar Jesús antes de elegir a sus apóstoles? ¿Saben que el Señor Jesucristo, lo vamos a ver hoy, el Señor Jesucristo pasó una noche completa orando? Se fue a las colinas, a las montañas cercanas y se pasó la noche orando, y después al siguiente día, bajando del monte, hizo una elección de 12 hombres. Y esos hombres que Jesús eligió, incluso son mencionados en el Apocalipsis. Esos 12 hombres, el Señor está por cambiar el modelo del pueblo israelita con 12 tribus a la iglesia con 12 apóstoles. Y para tomar esa decisión, Jesús se pasó la noche orando. Si Jesús tuvo que orar, yo les pregunto a ustedes, preguntémonos, ¿tendríamos que orar nosotros constantemente cuando vamos a hacer alguna lección aquí de nuestros maestros? Ahora que pasó la hermana Rosa Isela a decir, ya se acaban los 3 meses, necesitamos nuevos maestros. ¿Tendríamos que orar nosotros por esos nuevos 12 maestros? ¿Alguno de ustedes ora por los maestros que vienen? O sencillamente cuando los presentan decimos, no, pero ¿por qué lo pone a él o a ella? Cuando tú presentas objeciones en la iglesia respecto a que si eligieron a este y no eligieron a este, yo te preguntaría, ¿oraste? Te preguntaría, ¿oraste toda la noche? ¿Oramos por lo menos una oración cuando vamos a elegir? El Señor tuvo que orar para elegir a sus 12 apóstoles y vamos a aprender de eso bastante, estamos aprendiendo en este día. Punto número 1,
Bueno, antes, en el desarrollo, la elección de los 12 apóstoles definiría el futuro de la iglesia. Así de sencillo. Lo que somos nosotros es el producto de la elección de esos 12 hombres. Jesús no eligió a sus apóstoles de entre los doctores de la ley o de entre los escribas o los fariseos. ¿Saben que ninguno de los apóstoles tenía que ver con estos doctores de la ley, fariseos, escribas, saduceos? Ninguno de ellos. De hecho, entre esta predicación y la otra vamos a ver el contraste. ¿Cómo es que el Señor Jesús eligió a un Mateo, que era cobrador de impuestos, y eligió a un Simón el celote, que había estado en las insurrecciones en contra de los recaudadores de impuestos? Ahí tienes al que está a favor de los impuestos, el que los cobra, y otro el que está en contra del cobro de impuestos. Dios los eligió, pero Dios se puso a orar. Escogió entre hombres ordinarios, hombres sin preparación académica. La elección era muy importante y Jesús tuvo que orar al Padre para pedir dirección. Es interesante, hermanos, que nosotros decimos, es que yo no sé leer, o es que yo no sé prender el celular, yo no sé manejar un grupo de WhatsApp. Nosotros, que estamos muy limitados en conocimiento, somos los candidatos idóneos para algún ministerio en la iglesia que requiera un corazón devoto, que requiera un compromiso con la iglesia. No necesitamos gente que es bueno, tengamos gente del seminario, gente preparada, gente que ya haya cursado sus 10 discipulados. Apenas el hermano Tomás me recordaba eso. Dice, yo mis 10 discipulados los cursé con el hermano Pedro, y lo tomamos al hermano desde el discipulado, desde Vida Abundante, Mi Crecimiento en Cristo, y después los otros 10. Hace como 20 años empezamos con mi hermano Tomás a estudiar, o 15. Qué bueno que haya entre nosotros hombres preparados, mujeres preparadas. Pero hermano, no es una excusa decir, hermano, yo no tengo discipulado, yo no puedo servir. Jesús eligió de entre los hombres que le rodeaban a los más indoctos, hombres sin letras, dice en el libro de Hechos, sin preparación. Así que no hay excusa, hermanos, y cuando el Señor nos llama, cuando tus líderes dicen, hermano, creo que tú nos servirías, puedes hacer muy buen papel en este ministerio, no lo dicen en balde, seguramente te han observado, han orado por ti y piensan que tú puedes hacerlo, aunque no tengas preparación. Número 1, el Señor Jesús oró antes de elegir a sus apóstoles. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? En aquellos días en los que los fariseos y escribas empezaron a buscar el modo de matar a Jesús. Es, hermanos, la consecuencia del asedio de los fariseos lo que obliga a Jesús a pensar ya en la sucesión. ¿Quién se va a quedar en mi lugar ahora que estos que me empiezan a odiar y que están buscando el modo de matarme, quién se va a quedar en mi lugar? ¿Quién va a dirigir a la iglesia? ¿Quién lo va a hacer? Tengo que elegir y lo tengo que hacer con cuidado. Uno por cada tribu. Ahora en la iglesia un apóstol que en el futuro en el Apocalipsis va a estar sentado en su trono gobernando. Tengo que hacerlo con cuidado. Aquellos días son los días en que Jesús empezó a ser asediado. Y el Señor vio que el momento de escoger a los hombres que seguirían proclamando el Evangelio cuando Él partiera de este mundo había llegado. Así, de la misma manera nosotros, hermanos, esta es la enseñanza. Debemos hacer los arreglos en nuestra casa y ministerio para que alguien continúe la obra que nosotros iniciamos. Que se va a acabar el año, ya no vas a ser maestra de escuela dominical, tienes que pensar quién va a estar en tu lugar. Ya no vas a ser maestra de parvulitos, tienes que pensar quién va a estar ahí y tienes que elegir con mucho cuidado. Hablando de mi experiencia personal, hermanos, tengo 25 años, 26 ya como pastor en la iglesia. Acabo de cumplir 60 años el año pasado y ya cumplí los 61 este año y se van acumulando. Y yo les he dicho en algunas ocasiones recientes que tengo ya que ir pensando en quién va a estar en mi lugar cuando yo no esté. Puede ser que repentinamente muera,
puede ser que por alguna enfermedad quede incapacitado, puede ser que ya me empiece a fallar la memoria, por alguna razón mis facultades empiezan a mermar poco a poquito. ¿Qué tiempo voy a estar con ustedes? Yo no sé. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que de entre la juventud, probablemente hombres de 30, 40 años, que actualmente tienen cierta madurez, se vayan perfilando como posibles líderes, pastores de la iglesia, o más jóvenes, de 20 años. Pero tenemos que pensar en quiénes van a ser los próximos líderes. Tenemos que hacer el arreglo de nuestra casa, de nuestro ministerio, para que alguien continúe. Eso es lo que Jesús estaba pensando y es lo que nos enseña. Así que Jesús fue al monte a orar, un lugar donde podía estar a solas orando al Padre. Si tú quieres orar a las 7 de la mañana, allí en la sala, tu mujer, estoy refiriéndome a los varones, está preparando el desayuno, corretea a los chamacos para peinarlos, les pone el calcetín a otro el zapato, lo está preparando para la escuela. No vas a poder orar. Si insistes en orar en la sala, 4 de la mañana es buena hora para que te pares a orar. No hay nadie en la sala solita, hasta la televisión está apagada. ¿Cuál es el punto? Necesitamos encontrar un lugar a solas, en paz, tranquilo, que nos permita orar al Padre, como Jesús en el monte. Jesús iba a escoger a aquellos hombres que predicarían el evangelio a todas las naciones, que trastornarían el mundo. La elección era muy importante, y necesitaba la ayuda de Dios. Así que cuando nosotros tomemos una decisión de mucha importancia, como decidir con quién casarnos, ahí les hablan algunos, como decidir qué carrera vamos a tomar, decisiones importantes que van a marcar tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿En dónde vas a vivir? ¿Alguno oró previendo dónde ibas a vivir? ¿Oraste por el lugar? Llegaste ahí, pusiste tu cuartito con láminas, hiciste una oración previa. Señor, si es tu voluntad, que aquí yo construya mi casa y que aquí forme mi familia, Señor, bendíceme. ¿Lo hiciste? Decisiones importantes. ¿A qué iglesia ir? Voy a ahondar un poquito en esta, hermanos. Y miren, en primer lugar voy a dirigirme a los jovencitos, con todo respeto. A veces alguno de tus adolescentes dice, ya no quiero ir a la iglesia. Y tú te empiezas a preocupar, ¿y qué voy a hacer? Mi hijo ya le cae mal el maestro, hasta el pastor ya le cae mal, mi hijo quiere cambiar de la iglesia. ¿Sabes cuál sería la respuesta que yo doy? Le preguntaría al chamaquito, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 13. A los 13 años tú no puedes tomar ese tipo de decisiones, no debes tomarlas. ¿Dónde está tu papá y tu mamá? Que vengan ellos y que hablen de que ya te quieres cambiar de iglesia. Esa es la autoridad con que el padre y la madre deberían hablar a sus hijos cuando dicen, es que ya no quiero ir a la iglesia, es que mi vecinito, el que se sienta junto a mí ya no me habla. De hecho, ¿se acuerdan ustedes de Josué? Cuando ya se estaba despidiendo del pueblo, les dijo, ustedes escojan, elijan, pero yo, y luego añadió, ¿qué? Mi casa. Yo y mi casa, diciendo yo y los míos. Ellos no deciden por sí mismos, yo estoy decidiendo por los míos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando tenemos que elegir a qué iglesia asistir, hermanos, más vale que oremos, que estemos orando. Porque ocurre un fenómeno curioso aquí en la iglesia, cuando algunos de nuestros hermanos ya no están a gusto porque no han resuelto sus asuntos en la iglesia, no hemos resuelto nuestros asuntos y decimos, pues yo creo que me voy a cambiar de iglesia, es lo mejor. Y venimos al pastor y le decimos, pastor, nos queremos cambiar de iglesia por esto. Una de las respuestas que yo les voy a dar siempre va a ser esta: ¿ya hablaste el problema con la persona con la que tienes tal asunto? ¿Ya lo arreglaste? ¿Ya oraste a Dios? ¿Ya estás seguro de que Dios quiere que te cambies de iglesia? Si puedes contestar eso con absoluta certidumbre, porque estás tomando una decisión muy importante, entonces el pastor te va a decir, hermano, haga lo que le traiga paz a su corazón y no contradiga lo que la Escritura dice. Ore, arregle sus asuntos primero con los hermanos con los que tiene algún asunto, y después de eso, si tiene la paz de Dios y no contradice la Escritura,
proceda al cambio. Pero empecé con los jovencitos porque me llama la atención. A veces tú dices, es que mis hijos ya no se sienten a gusto, me tengo que cambiar de iglesia. ¿Cómo es posible? La Biblia no enseña eso. Josué nos enseña diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Dónde? Donde el Señor puso a Josué, cuidando al pueblo de Israel, introduciéndole a la tierra prometida. Entonces, si tienes que hacer decisiones, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué carrera? ¿En dónde vas a vivir? ¿Qué iglesia? ¿Qué ministerio? Tienes que orar, tienes que orar. Lucas 18:1 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les he compartido yo, hermanos, que a veces llevo cargas que no debería llevar yo solito. Una de las cargas que yo llevo con frecuencia es la preocupación por las familias de la iglesia. Gracias a Dios ahorita ya no tengo la preocupación de las iglesias de nuestra asociación. Pablo decía, aparte de todo esto, todavía la carga, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, ahorita, gracias a Dios, ya hay otros hermanos que están a cargo de nuestra asociación. Pero sí tengo en el corazón la carga de las personas, de las familias de nuestra iglesia que ya no quieren venir, y tú conocerás algunas de ellas, que no están ahorita, que nos han dicho, hermanos, me voy a tomar un tiempecito, no he resuelto mis problemas, me voy a tomar un tiempo, y no estamos seguros de si van a regresar o no. Esa es una carga que yo constantemente, luego mi esposa me ve, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ya como que no queriendo o como sí queriendo, le digo, pues es que tengo preocupación por esto. Y la verdad es que eso debemos compartirla entre todos nosotros. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros desmayamos, las familias desmayamos.